Éxodo capítulo 20, verse 20 to 21. versículos 20 al 21. Oh, 18 to 21. Perdón, versículos 18 al 21. Give me an amen when you're. Por favor, de decir un amén cuando tengan. Exodus 20, right? Yeah. Éxodo capítulo 20, 18 to 18 al 21 los versículos. 20. Amen. Amén, aleluya. Amen. Santo Jesús. Everybody has it? ¿Todos lo tienen? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Now all the people witnessed the thunderings and lightning flashes, the sound of the trumpet, and the mountain smoking. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. Then they said to Moses, "You speak with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die." And Moses said to the people, Do not fear, for God has come to test you, and that his fear may be before you, so that you may not sin. So the people stood afar off, but Moses drew near the thick darkness where God was. Amen. Santo Jesús dice así: todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. And the title of this preaching El tema de la prédica: is Dwell in His Covering. habita en su cobertura. And I want to talk about what it means to be covered Y quiero hablar de lo que es ser cubierto, by the Lord's cloud, de lo que es la nube de Jehová. and what happens when you uncover yourself. ¿Y qué pasa cuando tú descubres algo? Now we see here that Vemos aquí the children of Israel were los afraid, hijos de Israel of the presence of the Lord. tenían miedo de la presencia del Señor. And Moses had to remind them Y Moisés tenía que acordarles that they don't need to be afraid. que no tienen que tener miedo. Now we go back Si vamos para atrás, in the beginning of Exodus, al principio de Éxodo, we see that the Israelites were trapped, israelitas estaban entrapados enslaved for 400 years. y estaban esclavizados por 400 años. And God used Moses to get them out. Y Dios usó a Moisés para liberarlos. And throughout that process, Y a través de ese proceso, the Israelites were very disobedient. los israelitas fueron muy They desobedientes. complained to the Lord, Daban quejas a Dios. and they were always fighting against Moses and God. Y siempre peleando en contra de Moisés y Dios. Now it led to a point where Y eso llegó a un punto que God came down to Moses, Dios vino a Moisés. and he told him that he will come as a cloud Le dijo: vendré como una nube so he can speak to him, para que pudiera hablar con él, so he can speak to the Israelites. para que pueda hablar con los israelitas. And he told the Israelites that they needed to purify themselves, Y le dijo a los israelitas que se tienen que purificar. because when God is around, Porque cuando Dios está we cerca, need to be pure tenemos que estar puros, outwardly and inwardly, por fuera y por dentro. because we can show that we're appearing well in front of others, Porque podemos demostrar que estamos bien delante de but otros. God knows our hearts more than anyone else. Pero Dios sabe nuestro corazón más que nadie. Even a small inch of impurity Aún una pulgada de impureza would have killed the Israelites. hubiera matado a los israelitas. So they did what God asked them. Ellos hicieron lo que Dios les pidió. Now, what it means to be covered by God's presence, ¿Qué es lo que significa ser cubierto por la presencia de Dios?
His cloud represents in the Bible Su nube representa en la Biblia His protection, protección, His grace, gracia and His reassurance. y su aseguramiento a nosotros. We saw that God placed a cloud over them Dios puso una nube sobre ellos after they left the Red Sea después que se fueron del Mar to Rojo cover them para cubrirlos from any heat de algún calor and to dry them up. y para secarlos. That's God's presence and God's covering Esa es la presencia de Dios, la cobertura de to Dios, protect His people and to give them some sort of comfort, para proteger a su pueblo y darle un poco de seguridad, to reassure them that their God is with them para asegurarles que su Dios está con ellos and that whatever they go through, He's right there by their side. y que no importa lo que pase, Él está a su lado. What it means to be covered by His cloud is to be obedient, ¿Qué significa ser cubierto por su nube? Ser obediente, to be fearful of the Lord. temeroso de Dios. Because when we fear God, that is wisdom. Cuando tememos a Dios es sabiduría. And those who do not like wisdom, they don't fear God. Y los que no les gusta la sabiduría no temen a Dios. That's why people go against God. Por eso muchos van en contra de Dios. And those who preach for God, Y aquellos que predican a Dios, because they know that it messes with what they believe. porque ellos piensan de que eso va a arruinar lo que ellos creen. And they don't like that. Y no les gusta. And when we cover ourselves with God's cloud Cuando nos cubrimos con la nube de Dios and we stay firm in it, y nos mantenemos we firmes, stay away from sin. nos mantenemos lejos del pecado. Because God's presence, La presencia de Dios it shakes the thought of sin. remueve el pensar de You're not pecar. going to want to sin when you're in the presence of God. No vas a querer pecar estando en la presencia de Dios. Now when you're far from it, Cuando estás lejos de la presencia, that's a different story. es otra historia. Because now more temptation arrives. Más tentación llega. Even though we are tempted when we are in His presence, Aún estando en su presencia, sí somos tentados, we're still firm in His presence. pero estamos firmes en su presencia And we are strengthened by it. y estamos cubiertos por Él. But when we're not, Pero cuando no estamos, it's easy for the devil to snatch us. es bien fácil para el enemigo arrebatarnos, He's like a roaring lion. porque es como un león He waits que espera to devour his prey. para después devorar a su objeto. Even when you feel like you're in a good spot, Aun cuando te sientes que estás en un buen sitio, the devil is 10 times ahead of you. el enemigo está 10 veces más al frente de ti. And he knows your desires. Él conoce tus deseos, He knows the things that lead you to temptation. Él sabe lo que te lleva a tentación And he knows what can lead you to sin. y Él sabe lo que te lleva a pecar. But when we're in that presence Cuando with estamos God, en esa presencia de Dios and with God, y con Dios, then all those things come to pass. todas esas cosas They pasan, go away se van, because we are trusting in God porque confiamos en Dios and we fear Him. y le tememos. A lot of people ask, why do you have to fear God? Mucha gente pregunta por qué temer a Dios. And it's the same way as you fear your parents. Es como cuando tú temes a tus padres. When I wasn't looking for God, Cuando no buscaba de Dios, the person that kept me from drinking and smoking la persona que me mantuvo lejos de beber o fumar and preserving myself y preservarme was my mother, fue mi mamá, because I feared her porque le temía a ella, out of respect, por respeto, because that's what fear mainly is. porque eso es lo que el temor es. When you love and respect a person, Cuando tú amas y respetas a alguien, that's a good fear to have. es un buen temor de tener. And because I had that, I was preserved. Y porque tenía eso, podía preservarme. But not only because of my mother, but all because of God. Y no solamente por mi madre, sino también por Dios. But I give thanks to her because she put me in the right path. Pero sí le doy gracias a ella porque me indujo en el buen camino. And God made her the woman that she is to put me in that path. Y Dios la hizo la mujer que es para ponerme en ese camino. And the other fear that people may have of God is because of disobedience. El otro temor que la gente tenga de Dios es por la desobediencia. When we feel that fear, is not because we have respect for God, but because we know we did wrong.
Y cuando tenemos ese temor no es porque le respetamos a Dios, sino porque sabemos que hicimos mal. And a lot of people, instead of seeing that fear as a way to grow Hay mucha gente en vez de ver ese temor para crecer and to humble themselves, y para humillarse, they stray away. lo que hacen es que se alejan más. They go away from God because they know they did wrong. Se alejan más de Dios porque saben que hicieron mal. And instead of repenting, Y en vez de arrepentirse, they believe that they're not good enough. se creen que no son buenos And they walk away from God's path. y se van lejos del camino de But Dios. we know that God is a forgiving God. Pero sabemos que Dios es el Dios perdonador. And you can hurt Him 99 times, Podemos herirlo 99 veces, but that's 99 times. pero 99 veces, ¿qué son? But that's 99, O más 99, and He'll still forgive you. y como quiera te va a perdonar. Hoping that you will repent completely. Esperando que te arrepientas completamente. And God knows that we stumble as human beings. Y Dios sabe que nosotros tambaleamos como seres humanos. And none of us will ever be perfect. Y que ninguno jamás seremos perfectos. We strive to be perfect, but we will never be perfect. Tratamos de ser perfectos, pero nunca lo seremos. Only the blood of Jesus can truly make us perfect. Solamente la sangre de Cristo nos puede perfeccionar. And to pursue His holiness. Y para que podamos perseguir esa santidad. That's what it means to truly fear God. Eso es lo que significa verdaderamente temer a Dios. To respect Him and follow Him. Respetarlo, To seguirlo, love Him amarlo as your one and only true God. como su único Salvador y Dios. And we see here that the children were afraid. Vemos aquí en esta historia que los hijos estaban atemorizados. Moses told them to not be afraid because God is trying to preserve you from sinning against Him. Y Moisés dijo, no tengan temor porque Dios está tratando de preservarte de que peques. The fear that they had was different from the fear that God wanted them to have. El temor que ellos tenían era diferente al temor que Dios quería que ellos The tuvieran. fear that they felt was because of disobedience. El temor que sentían ellos era por la Because the amount desobediencia. of times they kept complaining to God, Porque muchas veces se quejaban ante Dios, trying to stray away from Him, tratando de desviarse de Él. even though they looked holy. in front of God. Aunque ellos se aparentaban santos, A part of them knew that they were still being disobedient. ellos sabían, parte de ellos, que estaban en desobediencia. And we see here that Moses Y vemos aquí que Moisés, was the only one that drew near the cloud, que estuvo cerca de la nube, and that the Israelites went away from it. y que los israelitas se apartaron de la nube. And that will show what happens after. It will explain what happens after. Y eso explicaría lo que pasó después. So God Dios spoke to Moses, habló con Moisés and He was telling Moses to teach the Israelites about the tabernacle and the Ark of the Covenant, y Dios le dijo a Moisés que hablara acerca del tabernáculo y del arca, el pacto del arca, el arca del pacto, ¿saben? and before all this, Y antes de todo esto, God spoke to Moses about the Ten Commandments. Dios le había hablado a Moisés sobre los 10 And mandamientos. the first commandment was Y el primer mandamiento to fue, not make any other gods. no hagas otros Only dioses, believe in one God. solamente cree en un Dios. So if you move forward, we see that God calls to Moses. Y si seguimos adelante, vemos que Dios llama a Moisés, And He tells Moses to get up, le dice a Moisés, levántate, bring Joshua with him, tráete a Josué Aaron, y Aarón and all the priests, y todos los sacerdotes, so they can experience God. para que puedan experimentar a They Dios, saw God, para que puedan ver a but Dios. He told them not to get near Pero le dijeron, no se acerquen, because they will die. porque ellos morirían ante la presencia de So after Dios. that, Después de eso, God brought up Moses and Joshua Dios levanta a Moisés y Josué up into the mountain, a la montaña, while the priests and Aaron went down with the Israelites. a lo que Aarón y los sacerdotes fueron con los israelitas. And Moses told them, Moisés le dijo, he told Aaron that, he told the Israelites le dijo a los israelitas that if they need counseling to go to Aaron, que si necesitaban consejería que fueran a Aarón, because we know Aaron was
Moses' second hand. Porque sabemos que Aarón era la mano derecha de It Moisés. was his right hand man. Era su mano derecha. So he believed that if they needed any type of wisdom Él pensó que si ellos necesitaban alguna sabiduría or any type of counseling, o cualquier they consejería, would go up to Aaron. ellos podían ir a Aarón. Now, it came to pass where Ahora vemos, Moses was up in the mountain for too long. Moisés estuvo en la montaña por muy lejos, mucho tiempo, perdón. And the people were questioning. Y las personas cuestionando, They were getting anxious. ansiosos estaban ellos. And then they went up to Aaron Fueron a Aarón and they told him, y le dijeron, make us a God. haz un Dios para nosotros. And instead of Aaron Y en vez de Aarón, telling them no diciéndole a ellos que no, and chastening them, y tratando de corregirlos, he followed through with them. lo que hizo fue que les siguió a ellos. And this shows that Y esto demuestra, we need to stop depending on people tenemos que dejar de depender en personas for us to pursue God. para tratar de conseguir a Dios. Because Aaron depended on Moses. Porque Aarón dependió de Moisés. Even being by his side and counseling with Moses, Aún estando a su lado y aconsejando con he Moisés. still depended on Moses to make the decisions. Él dependió de Moisés para tomar He decisiones. didn't have a personal relationship like Moses did. Él no tenía una relación personal con Dios como Moisés. He may have been the voice for Moses, Él pudo haber sido la voz para Moisés, but he truly didn't have a firm relationship with God. pero él no tenía una relación firme con Dios. And because of that, the Israelites stumbled. Y por eso los israelitas titubearon. And the Israelites even told Moses Y los israelitas le dijeron a Moisés that everything that God said to them will be done. que todo lo que Dios le dijo a ellos estará hecho. So all the commandments, Todos los mandamientos, all the things which God told them to do, commanded them to do, todas las cosas que Dios les mandó a ellos que hicieran, they said they would do it, dijeron que lo iba a hacer. but they lied. Pero ellos mintieron. Because the first commandment Porque el primer mandamiento is to not fear God, es no creer en otro Dios. to believe in one and only true God. Creer en el único Dios. And they did the opposite. Y ellos hicieron lo opuesto. And they created Y ellos the crearon golden calf. el becerro de oro. That's what it means to keep away from God's presence. Y eso significa mantenerte lejos de la presencia de Dios. Because instead of going towards the cloud Porque en vez de ir hacia la to nube feel God's presence, para sentir la presencia to de feel Dios, His grace, para sentir su gracia, because on the outside it looks scary. porque de afuera se ve miedoso, But we know as believers, pero como and creyentes people who truly felt the presence of God, y aquellos que han sentido la presencia de Dios, it's not scary. no es algo de tener miedo. It's the best thing that you can get. Y es lo mejor que tú puedes estar envuelto en. And that was the mistake that the Israelites made. Eso fue el error que tomaron los They didn't israelitas. get into God's presence. No se metieron en la presencia They de didn't Dios. look for Him on their own. No le siguieron ellos mismos. They depended on others. Ellos dependían de otros. And because they depended on others, Y porque dependían de they otros, stumbled and fell. ellos cayeron y titubearon. This is why we need to have a firm relationship with God Tenemos que tener una relación firme con Dios. ourselves. Nosotros por nuestra cuenta. We don't need anyone telling us to read the Bible. No necesitamos a nadie que nos diga que lea la We Biblia. don't need anyone to tell us to pray. No necesitamos a nadie que nos diga ora. We don't need anyone to tell us to spread the gospel. No necesitamos a nadie que nos diga evangeliza. We need to trust in the Lord. Necesitamos confiar en We Dios. need to pursue the presence of God. Necesitamos conquistar la presencia de Dios. Even just for a day, if we lose that presence, Porque aun si por un día perdemos la presencia, life can just snap. la vida puede cambiar. The devil can use that one day El enemigo puede usar ese un día and turn your whole life around. y tratar de cambiar tu vida hacia lo We peor. need to stay firm Tenemos que mantenernos firmes and protected by God's presence. y ser protegidos de la presencia de Dios. Because without it, Sin Él it leads to death. podemos llegar a la muerte. That's why the Bible tells us that La Biblia nos dice, sin leads to death. la Biblia dice que el pecado nos conlleva muerte. And we see that God Y was vemos angry
Dios enojado he told Moses, go down, le dijo a Moisés, baja, because these people were being stiff-necked, porque estas personas estaban siendo tercos, basically very disobedient, muy very desobedientes, ignorant, bien ignorantes. because instead of looking for God, En vez de buscar de Dios, instead of being patient, en vez de ser pacientes, they rushed him. ellos trataron de ajorar. And we see that throughout the book of Exodus, that the Israelites were very impatient. Y vemos en el libro de Éxodo que los israelitas fueron bien impacientes. They always complained and complained and complained, Siempre se quejaban y se quejaban. not realizing that God took them out of slavery. Sin darse de cuenta, Dios los saca de la esclavitud. People would rather stay enslaved in their sin Mucha gente prefiere estar esclavizado en su pecado because the temporary feels good porque lo temporario se siente bien. than to be free completely De ser libre completamente. and go through the trials which God places for them Y to grow, pasar por las pruebas que Dios nos permite to grow as people. para poder crecer como personas. You still have trials when you're in sin, Sí hay pruebas cuando estamos en pecado, but you're not growing. pero tú no estás You're creciendo. stuck Tú estás in the estoqueado same spot. en el mismo lugar. And that's what God's trials are for, to grow us. Y esa es la razón por las pruebas de Dios, para hacernos crecer. Because through our own disobedience, we create our own trials. Porque por nuestra desobediencia creamos nuestras propias pruebas. Trials that God never intended for us to go through. Pruebas que Dios nunca intentó que nosotros pasáramos. That could truly break you. Que te pueden romper. And not break you the way that God wants you to break. Y no romperte como Dios nos rompe. But how the devil wants you to break. Rompernos como el enemigo nos quiere romper. So we see how angry God was. Vemos cómo enojado estaba Dios. Because it's easy to say God is a loving God. Es más fácil de decir Dios es un Dios de amor And He's a merciful God. y que es un Dios de But misericordia. He's a just God. Él es un Dios He's a justo. holy God. Él es un Dios santo. And He holds on to that holiness. Y Él aguanta esa We santidad. don't want to only hear about God's love No solamente queremos escuchar del amor de and Dios blessings, o de las bendiciones about money o dinero, and materialistic things, cosas materiales, but they don't want to hear about having fear of the Lord. pero no quieren escuchar de temer a They Dios. don't want to hear about obedience No quieren escuchar de obediencia because they're afraid of that. porque tienen miedo de eso. They want to dwell in those things. Quieren mantenerse en esa situación, en esas cosas. They want to be lukewarm in front of the Lord, Quieren estar tibios en frente de in Dios front of everybody else. y no como otros. And God will spit them out Y Dios lo escupirá on judgment day. de su boca. It will be worse for them Sería peor para ellos than the unbeliever. que aquel que no conoció y no creyó. And God's judgment is always just. Y el juicio de Dios es justo. And we see that God judges the Israelites after this. Y vemos después de esto que Dios juzga a los israelitas. He tells the people of Israel Él le dice a las personas de Israel to wipe half of the men, que saquen la mitad de los hombres to kill them, para matarlos. and the rest He got them sick. Y los otros los enfermó. Why? Because it leads to death, ¿Por qué? Porque el pecado lleva a muerte. and they broke the commandment of the Lord. Y ellos rompieron, el mandamiento de Dios. And God didn't want to kill them. Dios no quiso matarlos. Why would He want to kill His children? Porque Él quiere matar a sus hijos. What parent would want to kill their children? ¿Qué padre quisiera matar a sus hijos? But He had no choice Pero Él no tuvo una opción. because they were being disobedient, Porque ellos fueron and desobedientes. God had to chasten them. Y Dios lo tuvo que castigar. And even if it was death, Y aunque fuera muerte, He had to show His people that He doesn't play around, Él tenía que demostrarle a su pueblo que Él no juega. that He truly is a holy God, Que Él es un Dios verdaderamente santo. that He's the one and only true God. Él es el único verdadero Dios. And they made this God, Y ellos hicieron este but Dios. where was this God at when God punished them? ¿Y dónde estuvo este Dios cuando Dios lo castigó? Where was that protection? ¿Dónde estaba esa protección? What happened to all the singing and dancing for this God that they were? ¿Qué pasó con toda la danza y cantar para este Dios? They should have been singing and dancing while waiting for Moses, Ellos lo que tenían que cantar y danzar mientras esperaban a praising Moisés. God down there
adorando a Dios praying abajo. for Moses in case he's going through a trial. Orando por Moisés, quizás estaba en una prueba, But instead, they were being disobedient. sino que estaban como They went desobedientes. against God, Se fueron en contra de Dios. and that angered the Lord. Y eso enojó a Dios. Even after this, God still forgave them. Y aún después de esto, Dios los perdonó. Even if he wiped half of them, Aunque mató a la mitad de ellos, he still loved them Él como quiera los amó. because he's a loving God. Porque Él es un Dios de amor. He loves his children, Él ama a sus and hijos. he loves us. Y Él nos ama a nosotros. And we need to think about our actions towards God. Tenemos que demostrar nuestras acciones hacia We Dios. need to evaluate ourselves and think, are we truly searching for God the way he wants us to? Tenemos que evaluarnos. ¿Estaremos buscando de Dios como Él quiere que busquemos? Are we depending on others for us to look for God? ¿Estamos dependiendo de otros para nosotros buscar de Dios? What happens when we don't have a church anymore? ¿Qué pasa cuando no tengamos un templo? What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? Who are the people that are going to keep looking for God? ¿Quién son los que van a seguir buscando de Who are going Dios? to make the church their home? ¿Quién va a ser su hogar, la iglesia? And who are those who are going to be the ones that stray away from God? ¿Y cuáles son los que se van a desviar de Dios? Because they depended too much on the church. Porque dependen demasiado de la iglesia. Because they depended too much on the pastor. Porque dependen demasiado del They pastor. depended too much on their friends and family. Porque dependen demasiado de sus amistades y Instead of familiares. depending on the true God that we live for. En vez de depender en el verdadero Dios que The vivimos God por that él. we strive to grow with. Al Dios que tratamos de crecer. The Most High God. Al Dios verdadero más alto. The one that truly deserves praise and our presence towards Him. Aquel que merece nuestra presencia y nuestra alabanza. We need to be searching for God Tenemos que seguir buscando a Dios and striving to be better. y tratando de ser mejor. We can't be dwelling with the enemy and dwelling with God. No podemos seguir habitando con el enemigo y habitando con Dios. We need to be in a straight line for God Tenemos que estar en una línea directa hacia Dios and go towards that path. y mirar hacia ese camino. And it's not going to be easy. No será fácil. God never said it's going to be an easy path. Dios nunca dijo que será You're fácil. going to lose people, Vamos a perder personas, whether it be family or friends. aunque sean familia, amigos. You might lose jobs. Vamos a perder trabajos. You can lose anything. Vamos a perder lo que sea. But it's because God has way more for you in store. Porque Dios tiene demasiado más para He ti. has better for you in store. Él tiene mejor para ti. We see how Job, he lost everything. Vemos como Job perdió todo. But God blessed him double. Pero Dios lo bendijo doble. So why should we be afraid ¿Y por qué vamos a temer? to let go De soltar y dejar ir. of what God wants us to let go? Y si Dios quiere que soltemos, When are we going to stop playing games with God ¿cuándo dejaremos de jugar con and Dios? take Him serious? Y tomarlo en serio. To not be like the Israelites who didn't take Him serious. No seamos como israelitas que no lo tomaron en serio. Who depended only on Moses and Aaron Que nada más dependían de Aarón y to Moisés look for God. para buscar a Dios. We need to stop depending on others. Tenemos que dejar de depender en otros. Stop depending on ourselves Y depender de nosotros mismos. because we're human beings. Porque somos humanos. We fail. Sí caemos. We get tired. Sí nos cansamos. We get angry. We get sad. Sí nos enojamos. Sí nos entristecemos. And when we depend on ourselves to feel better, to get better, Y tratamos de depender de nosotros mismos para sentirnos mejor y mejorar. or we look for others to fill that hole that's in us, O buscamos hacia otros para que llenen ese vacío en nosotros. we'll go nowhere. Pero vamos a ningún We'll lugar. stray away from God. Porque lo que hacemos es que nos desviamos de Dios. So when we allow God to be our everything, Pero cuando permitimos que Dios sea nuestro todo and we place Him first over everyone, y lo ponemos primero ante todo, and whenever we feel any type of harsh feelings within ourselves, y en cualquier momento que sintamos sentimientos duros dentro de nosotros, place Him there, then He will truly preserve us. y lo ponemos en sus manos, sí, Él nos He preservará. will heal us Él nos sanará. because His grace and His love and His mercy is like no other. Porque su amor y gracia es como nada más. And people look at worldly things and believe that it's going to save them. Y muchas personas miran a cosas del mundo y creen que eso los va a salvar. From the pain that's in their hearts, Del dolor que está en su corazón. from the troubles that they're dealing with in life.
de las cosas que ellos están batallando, but it won't do anything. pero no hará nada. Only God can save them. Solamente Dios puede salvar. So always trust in God. Solamente confiemos siempre en Dios. Dwell in His presence. Habitemos en su Dwell presencia. in His mercy and His loving kindness. Y que podamos crecer en su amor y misericordia. Keep trusting Him through every battle that you face. Que podamos seguir confiando en cualquier batalla que enfrentemos. Because our God has never lost a battle. Porque nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. And He never will. Y nunca la perderá. Amén. Santo, aleluya.